puedan después compartir en la plataforma y podamos compartirlos después y podamos tenerlos. Hola. Doctor, estoy en el teléfono, no puedo grabar. Yo también, doctor, no estoy con computadora. Yo puedo grabar, doctor. Hola. ¿Alguien puede grabar? Doctor, Doctor, Carlos se ofreció a grabar. Ah, ya, listo. Bueno, doctor, no sé si alguno de ustedes sabe qué es o cuál es el concepto que se le puede dar a sepsis. ¿Qué es sepsis? Una respuesta inflamatoria a nivel sistémico, doctor. Ya, a ver, por ejemplo, yo doctor, me golpeo en la pierna y tengo ¿me una podría inflamación. habilitar Eso es para sepsis. grabar? Claro. A ver, ¿quién está grabando? ¿Es Carlos? Sí, sí, doctor. No me permite grabar. Ahora. Recording in progress. Ahora sí, doctor. Gracias. Listo, a ti. Eso es sepsis, por ejemplo, te he dicho un trauma que ha tenido, hay mucha inflamación en la pierna y es una inflamación que está sistémicamente, pero eso es sepsis. Yo creo que sí, doctor, porque puede pasar al torrente sanguíneo, ¿no? Pero no es sepsis. ¿Alguien más tiene una idea de lo que es sepsis? Es la respuesta, doctor, del cuerpo a una infección. Ya, vamos por ahí. Ahora les voy a compartir la pantalla. Vamos a avanzar. Yo habitualmente no hago muchas de producción en diapositivas de diapositivas en general. Me gusta dibujar, me gusta hacer los apuntes propios. Pero si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues ahí les vamos a resolver, ¿ya? Entonces vamos a llevar como tema la sepsis. Hace algunos años ya se había mencionado de que la sepsis era un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ya, secundario al hallazgo de un foco infeccioso. O sea, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más un foco infeccioso, ¿no? Entonces, tenemos la sepsis identificada, o sea, era SIRS más foco infeccioso. ¿Pero qué era SIRS? Era leucocitosis o leucopenia, hipotensión, ¿ya? Fiebre, ¿no? En general, leucocitosis, hipotensión, fiebre y el aislamiento de un foco infeccioso. Ese era, por mucho tiempo, digamos, el concepto que teníamos. Pero ahora les voy a explicar que eso ha cambiado, ¿ya? El concepto actual que se tiene de sepsis
es que es una respuesta desregulada a un proceso infeccioso. Infeccioso, ¿no? Entonces es una respuesta desregulada a un proceso infeccioso. Por ejemplo, ya vamos a ver, vamos a analizar, vamos a empezar con el análisis de un ejemplo. Vamos a ver acá en la participación de ustedes. ¿Quiénes van a servir de ejemplo? Estamos con Damaris. Hola. Sí, doctor. Ya. Damaris, te voy a poner un ejemplo y quiero que me hagas un análisis de lo que te voy a decir. Hay en el piso de un hospital una aguja, una jeringa con una aguja que está contaminada, ha caído al piso. Y con esa aguja contaminada, yo me pincho el dedo índice y también se pincha una de mis internas, que se llama Angélica, ¿ya? Supuestamente tenemos los dos, una lesión por el mismo microorganismo, en teoría, la misma cepa, la misma patogenicidad, la misma virulencia, el mismo mecanismo de contagio y de lesión, pero yo a las 24 horas tengo un pequeño eritema, a las 72 horas una costra y nada más. Pero mi interna tiene un eritema de toda la palma de la mano. A las 48 horas tiene un absceso en la mano. Tiene mucha fiebre. A las 96 horas está con hipotensión, con fallo renal, está en terapia intensiva y fallece a la semana. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Me puedes explicar por qué? ¿Qué cosas han sucedido? Diferente reacción, doctor. En este caso podría ser mi compañera quien haya sido la segunda persona eh, de haberse lastimado después de mí. No sé, Pero doctor, ¿qué ha algo así. pasado? Sabemos que la respuesta ha sido diferente, porque ha tenido dos desenlaces diferentes, ¿no? En un Bien. caso no ha pasado nada y en otro caso ha fallecido. Eso es evidente. Pero ¿cómo tú razonas? ¿Qué cosas ha pasado en el sistema inmunológico? Sepsis, doctor, podría ser. Claro, ha ocasionado la sepsis, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué en esa persona la sepsis ha tenido un comportamiento tan hostil? Y en mi persona no ha sido así. Diferente. ¿Por qué ha sido diferente? Doctor, ¿puedo hablar? Claro, Sería porque ela estaria, não sei, com o sistema imune bajo ou tem alguma enfermidade imunodeprimida? no siempre, una persona sana, hasta con más defensas que yo, digamos, joven, 20 años. Doctor, yo creo que es porque seguramente ha entrado su corriente sanguínea y de usted, ¿no? De los dos ha entrado. Y cada organismo viviente es distinto, el sistema inmune, doctor, varía. En este caso puede haber un desequilibrio en la persona B y en la persona A, tal vez no. Claro. Lo que tú dices es importante, pero vamos a analizar ahora más profundo qué es lo que ha pasado. Y es por eso que nosotros tenemos que comprender cuál es el comportamiento de la sepsis. Muchas personas vienen con lesiones pequeñas que parecen que no se van a complicar y terminan falleciendo, y otras personas vienen con lesiones muy importantes y no lo manejan muy bien la sepsis. Y ahí entra el concepto que les he hablado, una respuesta desregulada. ¿Ya? Ahora vamos a comprender cómo es esa respuesta desregulada y por qué ha pasado eso en una persona
X, ¿ya? Entonces, todos nosotros, ¿ya? Todos nosotros tenemos, ¿ya? Un sistema inmunológico, obviamente, y aquí están las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, todos los microorganismos. Cualquiera de estos puede desencadenar un proceso infeccioso. Hablaremos, por ejemplo, hablaremos de un estafilococo, ¿ya? Una bacteria. Este estafilococo tiene en su pared celular unas moléculas que se llaman PAMPs, que significa patrones moleculares asociados a proteínas. Estos patrones moleculares, estos PAMPs que están acá, es el carnet de identidad de esa bacteria. Yo hago una similitud así, ¿no? Es el carnet. Todos nosotros somos personas diferentes. Felipe dos Santos tiene un carnet que dice soy Felipe dos Santos. Isabela Sampaio dice que es Isabela Sampaio. Julia Benavides tiene un carnet que dice Julia Benavides. Leandro Telima tiene su identificación. Todos los microorganismos tenemos una identificación. Estos PAMs están en las bacterias. Al ingresar a nuestro organismo, hablamos un ejemplo por el sistema respiratorio, por ejemplo, ¿ya? Van a ir a encontrarse con sistemas, primero con el sistema monocito macrofágico, que tenemos esta bacteria, ha ingresado al aparato respiratorio, aquí está nuestro aparato respiratorio, son nuestros pulmones, nuestro corazón, ha ingresado, ¿ya? Y aquí le están esperando células del sistema monocito macrofágico. ¿Se acuerdan? Las células macrófagos alveolares que están en el pulmón son células especializadas que están listas para trabajar. Esperan a todos los virus, ¿no? Porque para entrar a los alveolos necesitas un diámetro de menos de 5 micras para ingresar. Ha entrado una bacteria, ha logrado ingresar, pero le está esperando este macrófago alveolar y se lo absorbe y se lo destruye. Nosotros, eso hacemos continuamente. Nosotros respiramos aire contaminado con heces, resecas que están en el aire, moléculas, partículas suspendidas, aire que está con bacterias, con virus, con microorganismos, todos. De hecho, todos nosotros tenemos, por ejemplo, una infección por tuberculosis. O sea, toditos ustedes y yo tenemos una infección en el pulmón por tuberculosis, porque hemos inhalado en algún momento de nuestra vida, es más que seguro, un bacilo de Koch, ¿no? Pero no representa ningún problema. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune está atento. Ha logrado contener esa infección y lo va a contener hasta que nosotros fallezcamos o hasta que en algún momento de nuestra vida nosotros tengamos una depresión de nuestro sistema inmunitario y se exprese, sea por inmunodepresión, sea por VIH, sea por fármacos, quimioterapias, corticoides, sea por comorbilidades, etcétera. Van a expresarse, puede expresarse, pero hasta eso vamos a estar bien, ¿ya? Entonces estos monocitos van a luchar inicialmente contra esas bacterias, pero algunas van a ingresar, como dice su compañero, al torrente sanguíneo, etcétera, y vamos a encontrarnos con células inmunológicas que tienen que desencadenar o tener una reacción mucho más rápida, ¿no? Estas bacterias van a encontrarse con glóbulos blancos, en general polimorfonucleares. Al hablar de polimorfonucleares, nosotros tenemos, nuestra mente nos viene neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Las células mononucleares ya sabemos que son los linfocitos y los monocitos, que tienen una reacción mucho más lenta y pues ellos van a la larga, nos van a dar un sistema, van a crear inmunoglobulinas, etcétera, pero en el momento de corto tiempo, la respuesta rápida tiene que ser crear una respuesta rápida. Entonces, nuestras células inmunológicas, ¿ya? Tienen en sus unos receptores que se llaman TLRs. TLRs vienen de Toll-like receptor, ¿ya? Estos TLRs, que son hasta más o menos 14, se encuentran en la membrana celular, otros se encuentran en el citoplasma y otros se encuentran en el núcleo. Estos TLRs se unen con los PAMPs. Este se une con este. Este con este. ¿Ya? Y tenemos una reacción en el núcleo. La activación del factor nuclear
kappa. Factor nuclear kappa. El factor nuclear kappa va a activar una respuesta proinflamatoria. ¿Ya? Ahora, ¿en qué consiste esa respuesta proinflamatoria? Consiste en que van a producir interleucina 1, citocinas proinflamatorias, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa dentro de las más importantes. ¿Qué es lo que van a causar estas citocinas? Uno, van a estimular el centro termorregulador en el cerebro. Y vamos a tener temperaturas altas. Fiebre. ¿Ya? Van a estimular, ese es un hueso, no sé si está bien dibujado, pero más o menos, y vamos a tener acá un aumento de las colonias granulocíticas y monocíticas. En resumen, vamos a tener leucocitosis. Tenemos en el cerebro, fiebre. Tenemos en la médula ósea, proliferación de glóbulos blancos, leucocitosis, un incremento de los glóbulos blancos. Y además, el factor necrosis tumoral alfa va a activar ya el complemento, que va a finalizar activando el complemento C5A, el óxido nítrico, que va a causar vasodilatación en los vasos, que eran delgados así, ahora van a ser así. Entonces, tenemos fiebre. Ahora ustedes comprenden por qué hay fiebre en los pacientes que tienen, o en las personas que tienen un proceso infeccioso. Porque hay una respuesta proinflamatoria que se ha iniciado y que está ocasionando que haya fiebre, un medio que es nocivo para muchos microorganismos. Hay leucocitosis, ustedes ven en el hemograma, ay, tiene leucocitosis, que debe tener una infección, claro, pero ¿por qué? Porque ha habido una respuesta proinflamatoria, se han liberado interleucinas, y esas interleucinas estimulan la médula ósea para la proliferación de los glóbulos blancos. Entonces sí va a haber una infección. Y el paciente está hipotenso, la presión está baja. ¿Por qué? Porque también se ha activado el óxido nítrico que causa vasodilatación tanto en el sistema arterial y en el sistema venoso, y tienes una hipotensión en el paciente. Entonces, esto es lo que pasa en los pacientes con sepsis, ¿no? Esta es la causa de esos trastornos que ustedes de repente no se han dado cuenta, no se han percatado que ocurren dentro de nosotros. ¿Ya? Pero, aquí vamos. Esta respuesta puede ser mala. ¿Ya? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una respuesta, les voy a poner un cuadro, una curva. Vamos a hacer una curva acá. Y esa es la respuesta proinflamatoria. Y aquí está una noxa, una bacteria que ha iniciado una respuesta proinflamatoria, ¿no es cierto? Esta es la respuesta proinflamatoria. Esta respuesta proinflamatoria puede ser tan excesiva que es muy mala. Por ejemplo, mucha fiebre, mucha leucocitosis, mucho óxido nítrico, mucha vasodilatación, va a llegar a mucha hipotensión y eso va a llegar a disfunción orgánica múltiple, disfunción de órganos. Va a fallar el riñón, va a fallar el hígado, va a fallar la hemodinamia, el pulmón, el cerebro, y voy a tener complicaciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Pero el organismo es muy inteligente. Tal como hay una respuesta proinflamatoria, también hay una respuesta antiinflamatoria. Una respuesta antiinflamatoria. Entonces, el proceso de infección tiene que tener un término medio. Si queremos que todo vaya bien, tiene que haber un término medio de respuesta. Tiene que tener no tiene que ser ni muy acentuada la respuesta proinflamatoria,
ni muy atenuada la respuesta antiinflamatoria. Los dos extremos son malos. Por ejemplo, si yo tengo ante una infección pequeña, poca respuesta proinflamatoria y mucha respuesta antiinflamatoria, puedo generar, eh, puede que mi sistema inmunológico esté, esté muy debilitado y no pueda contener un proceso infeccioso. Pero si mi respuesta proinflamatoria es muy acentuada, una pequeña lesión puede desencadenar todo esto. Entonces, debido a las características genéticas, y ahí entra que todos somos distintos, uno de los compañeros decía, todos somos distintos. Sí, todos somos distintos porque manejamos la inflamación de diferente manera. Todos ustedes han enfermado de COVID, todos nosotros hemos enfermado de COVID, pero estamos acá vivos. Pero muchos también de sus compañeros, de nuestros compañeros, de mis contemporáneos, de los suyos, han fallecido, pero eh, con el mismo microorganismo. ¿Por qué? Porque han podido llevar mal la respuesta inmunológica hacia un desenlace fatal. ¿Se dan cuenta? Hacia el fallo orgánico. Entonces, las respuestas tampoco, estas respuestas desreguladas son malas para los pacientes. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Entienden? ¿Comprenden? Doutor, só uma pergunta. Esse desequilíbrio de pró-inflamatório e anti-inflamatório pode ser herdado geneticamente? De hecho, la respuesta que tú tienes es una respuesta genética propia. Por ejemplo, han notado, ustedes han percibido que, por ejemplo, en el COVID, ha habido familias que la han pasado muy mal y otras familias que la han sobrellevado, pero en forma normal. Otras familias que han fallecido mamá, papá, hijos, varios de sus miembros, y en otras no. ¿Se han dado cuenta o no? Sim, doutor, por isso a Sí, pergunta. doctor. Entonces, tiene una relación hasta cierto punto genético. No, obviamente, hay algunas cosas adicionales más, por ejemplo, en el COVID ha habido comorbilidades, pacientes que tenían diversas enfermedades, cosas que han ayudado a que haya un desenlace malo, pero también hay un sustrato genético, obviamente. Y es por eso, a lo que me voy. Ustedes cuando se enfrenten en la práctica diaria a pacientes, a familiares, y hospitalicen un ejemplo, una neumonía, ustedes no le van a decir, pues, bueno, soy el doctor José, voy a tratar a su familiar y miren, lo que va a pasar, voy a hacer es esto, voy a ponerle a su familiar 3 días antibióticos, al quinto día voy a hacer un análisis y le voy a dar de alta el día sábado. ¿Está usted de acuerdo? Sí o no, doctor, estamos muy de acuerdo. Pero el día jueves comienza a ponerse mal el paciente, empieza a bajar la presión, haces la interconsulta, terapia intensiva, lo pasan a terapia y fallece para el día domingo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros no podemos predecir cómo es que se vaya a comportar una determinada enfermedad en un determinado organismo. ¿Se dan cuenta? Entonces vienen ahí y los familiares no comprenden, ¿no? Porque dicen, mi familiar solo tiene infección urinaria. Entonces, no, un momentito. Tu familiar tiene un proceso infeccioso séptico a raíz de un problema urinario que está ocasionando disfunción renal, disfunción hemodinámica, está dañando los pulmones, está dañando muchos órganos dentro de su organismo y el pronóstico es malo. O sea, no solo es esto. Y en el COVID es igual. La hipoxemia lleva a disoxia y a disfunción renal, lleva a disfunción hepática, disfunción hemodinámica, acidosis láctica, etcétera. Y eso es malo. Entonces, no es que está el paciente entrando solo con eso. Todo está relacionado. ¿Se dan cuenta? Y ahora vamos a aprender cómo es que se dañan los órganos más importantes. ¿Ya? Todos son importantes, pero los órganos más, digamos, que pueden condicionar un pronóstico mucho peor en determinados, en los pacientes o en las personas. ¿Se entiende, no? Sí, doctor.
Ok. Vamos a abordar esta pantalla. Doctor, ingresaremos otra vez, ¿no? ¿Ya se va a acabar? Hola. Sí, doctor, se va a acabar. Doctor, ya va a acabar. Ya, pues, el mismo link. Bueno, ya están todos. Doctor, ¿me habilita para grabar, por favor? Claro. Recording in progress. Bueno, entonces, voy a compartir la pantalla un momentito. ¿Cómo es que identificamos nosotros a los pacientes cómo es que identificamos a los pacientes? Nosotros a los pacientes que están mal. ¿Cuál es la clínica de un paciente con de un paciente con la clínica de un paciente escéptico? ¿Ya? Primero, ha habido un score que se ha realizado, que es el score de Quick-SOFA, que se ha hecho este score a raíz de qué. Les voy a explicar. Ha habido hay médicos, se ha hecho un estudio y se ha identificado cuál era el porcentaje de que los médicos podían identificar en forma precoz un paciente con sepsis, ¿ya? Tanto médicos generales y médicos también especialistas en medicinas intensivas. Y para que sepan, se ha visto que alrededor del 70, 60, 70% de los médicos especialistas diagnosticaban o podían identificar en ese momento a pacientes con sepsis y un 30% no. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Y eso era mucho peor en los pacientes, en el personal que no tenía la experiencia. Sucede de que han dicho, igual que en el TEC, por ejemplo, se usa el score de Glasgow, haremos un score en el cual nos permita a nosotros identificar en forma temprana y oportuna todos los pacientes con sepsis y que esto tengan un mejor desenlace, es decir, que tengan un mejor pronóstico, ¿ya? Entonces, han hecho este score, han realizado este score en base a algunos estudios y han podido encontrar una cierta correlación con la sepsis. Evaluaban tres aspectos: el estado neurológico, la evaluación del nivel de conciencia con el Glasgow. Si era menor a 13 puntos, se empezaba a puntuar, es un punto. La presión arterial sistólica, menos de 100 milímetros de mercurio, y la frecuencia respiratoria más de 22. Si tú tenías 2 o más puntos de esta escala, podías predecir que el paciente tenía sepsis, ¿ya? Pero con algunas limitaciones. Les voy a poner un ejemplo.
Llega a la emergencia una abuelita que está con una infección urinaria, ¿ya? Pero una infección urinaria limitada, baja, y está con presión de 70-30, pero la abuelita te habla bien, está normal, tiene un volumen de diuresis de orina normal, y está consciente, está lúcida, hace sus cosas. Yo te digo, esa paciente está en shock séptico. ¿Alguien me puede decir que tiene sepsis o shock séptico? Doctor, ¿puede Yo hablar creo que nuevamente la pregunta, por favor? ¿qué? ¿Puedes hablar nuevamente la pregunta, por favor? Yo les dije a una abuelita que está con infección urinaria baja y que está con 70-30, pero la abuelita está consciente, está lúcida, habla, tiene un nivel adecuado de diuresis, no tiene ninguna otra cosa más. Está en sepsis, está en shock séptico, ¿qué tiene? Doutor, yo creo que está en shock séptico. Pero esa paciente está consciente, está lúcida. Sí, solo Yo sería pienso que Tiene un está volumen estable de- todavía, doctor. Sí. Si se dan cuenta, en este ejemplo, la presión para mantener a esa abuelita que pesa, puede pesar 30, 40 kilos, es suficiente para mantener sus órganos funcionando. ¿Se dan cuenta? Si está lúcido y te habla, pues quiere decir que hay una buena presión de perfusión hacia el cerebro. Si está con un buen nivel de diuresis, quiere decir la presión arterial media y la presión de perfusión abdominal está adecuada y está haciendo funcionar sus órganos. Pero no necesariamente está séptica o en shock séptico. Y aquí, si tú aplicas esta escala en ese paciente, ya tienes un punto porque la presión arterial sistólica está baja, ¿no es cierto? O, por ejemplo, en un paciente álgido que está con dolor, tiene una fractura de tobillo, su frecuencia respiratoria está en 28, 30 porque le duele. Pero acá le pones un puntaje y tú vas a decir, no, este paciente ya tiene un punto acá, ya tiene otro punto acá, entonces ya es un sepsis. Entonces, tiene ciertas limitaciones este score. Pero no porque tenga ciertas limitaciones, deja de no ser bueno y aplicable para la mayoría, digámoslo así, entre comillas, de los pacientes que pueden tener sepsis. Entonces, esto ya no se utiliza tanto como se hacía énfasis hace algunos años, pero es muy bueno para que ustedes puedan memorizarse, que no es difícil, y consolidar y ir practicando para que ustedes puedan identificar también pacientes con sepsis. Ahora, ¿cuáles son las 3 ventanas ya para poder evaluar a un paciente con sepsis? Primero, el nivel de conciencia. Ningún paciente que tenga una sepsis severa o esté en shock séptico va a estar lúcido. Buen día, don Jorge. ¿Cómo está usted? Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Yo me encuentro con dolor, doctor. Desde cuento que desde ayer he tenido unas náuseas y unos dolores acá. No, no está así. El paciente está obnubilado. Hola. Está perdido. Está en estupor o en sopor. Puede ser superficial o profundo, dependiendo el grado de hipotensión que pueda tener este paciente. Entonces, siempre hay afectación neurológica. Segundo, la primera ventana para ver, evaluar el estado de un paciente, ¿no? Neurológica. La renal, porque si tú tienes un nivel de perfusión renal bajo, ya, tú puede que estés en una hipotensión, en un shock séptico. Pero si es normal, tú estás asegurando que los órganos están funcionando, que hay una cantidad, una presión arterial media adecuada para hacer funcionar todos tus órganos. Entonces la cosa está yendo de forma adecuada. Ahora, la otra ventana es la ventana de la piel. Miren ustedes, por ejemplo, acá. ¿Qué es lo que está pasando acá? Ustedes pueden explicarme, ver, ¿qué ven ustedes ahí? Parece hematomas, ¿no? Ya, otra persona. Parece también celulitis. Eritema. Eritema. ¿Qué dijo la otra persona? Celulitis, dijo. Edematizados. Ya. Esto, ustedes se llama livedo reticular.
o mottling en inglés, ¿ya? Esto denota la mala circulación que tiene una persona cuando está en un estado infeccioso o en un estado séptico. Se altera la microcirculación. ¿Por qué? Porque por donde estaban corriendo sangre, hay lugares de obstrucción, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay microtrombosis en la microcirculación. Y por eso se consumen las plaquetas, porque se están formando microtrombos en la microcirculación. No estamos hablando de trombos que coagulan un vaso grande, sino en los capilares, en los lechos capilares. Entonces, una persona que tiene mala perfusión en la microcirculación va a ser esto evidente en la piel. Y esto pasa en los pacientes que son sépticos. Ustedes cuando ven a un paciente séptico, no se olviden, tiene esto. Incluso le han dado unos grados acá, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 de Mottling. Pero eso sí denota que hay una mala circulación, no solo a nivel cutáneo, sino a nivel de sus órganos internos, ¿no? Entonces, esto también es una ventana, la ventana neurológica, la ventana renal y la ventana de la piel, nos dan una idea de cómo está un paciente, si está séptico o no, ¿se dan cuenta? Entonces, eso tenemos. Ahora, vamos a analizar qué órganos se dañan en la sepsis. Entonces, hemos dicho que además había un fenómeno de vasodilatación que ocasionaba que unos vasos que eran delgados así ahora estén así. ¿Pero por qué están así? ¿Por qué? Porque se ha aumentado la permeabilidad del organismo. Es inteligente. Dice, si las bacterias están aquí afuera, bacterias, yo necesito que vayan, hay una migración leucocitaria y los glóbulos blancos puedan ir hacia esos lugares. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a vasodilatar y voy a causar aumento de la permeabilidad. Y ese aumento de la permeabilidad se paga con difusión al intersticio, porque aquí se encuentra, este es el intersticio, ¿no? Es el líquido intersticial que rodea las células. Este es el líquido, este es el espacio intravascular, ¿no? Hay una fuga de plasma, de líquido, de proteínas, de células hacia el intersticio. Entonces, el paciente está con mayor volumen en el intersticio y depletado de volumen en el espacio intravascular por el fenómeno de aumento de la permeabilidad y vasodilatación que ocurre en el proceso séptico. Ahora ya saben por qué los pacientes sépticos están hipotensos, ¿no? Porque hay un fenómeno de aumento de permeabilidad capilar y también de vasodilatación venosa y arterial que ocurre en las personas. Y esto es malo. ¿Por qué? Porque si en el intravascular, que es las arterias que llevan sangre a todos nuestros órganos, no hay suficiente presión, hay una hipotensión, eso va a dañar varios órganos. Ahora vamos a ver cuáles y vamos a evaluar cada uno de ellos. Va a dañar en primera instancia todos al mismo tiempo, ¿no? Uno, el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo evaluamos el deterioro del estado de conciencia? Con el score de Glasgow. Aplicamos el score de coma de Glasgow y vamos a ir a darle puntaje para ver cuánto afectado está. Les voy a mostrar la tabla después. No es necesario que se la memoricen, pero vamos a ver por qué se afectan estos órganos. El segundo, el pulmón o el aparato respiratorio. Y nosotros vamos a aprender ahora a calcular la relación PO2, FiO2. La PO2 es la presión parcial de oxígeno que nosotros tenemos, que habitualmente a nivel del mar es más de 85 milímetros de mercurio, que ustedes tienen, los que viven en la costa, y en Cochabamba es más o menos 65 a 70, ¿no? A 70 milímetros de mercurio, más baja. Obviamente porque estamos a 2.576 metros sobre el nivel del mar y que además la presión barométrica, que es 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, es menor a esta altura, ¿no? Y más todavía sobre los 3.500 metros como es en La Paz. Entonces la presión barométrica puede llegar ahí hasta 550, 500 de presión barométrica. Eso hace que el oxígeno no tenga mucha presión de oxígeno, ¿no? Entonces, este dato lo vamos a sacar de la gasometría que nosotros vamos a tomar de un paciente.
¿ya? Pero ya van a ver que a qué punto quiero llegar, porque ustedes están diciendo ahorita, bueno, el doctor nos está hablando de gases y esto entra en sepsis, entra en el tema de infectología. Van a ver por qué. Pero primero, sigamos. La FIO2, ¿saben algunos de ustedes qué es la FIO2? Hola. La fracción inspirada de oxígeno, doctor. Claro, ¿cuánto es la fracción expirada de oxígeno normal? 90, doutor. Fracción inspirada de oxígeno. La FIO2. 21%. Esto enseñan en la escuela. ¿Por qué es 21%? Porque en el aire que ustedes respiran en sus casas y aquí, el 79% es nitrógeno y el 21% es oxígeno. Y si nosotros respiramos el 21%, porque el 21% es el aire, ¿no es cierto? El oxígeno que hay en el aire. Entonces, ¿hasta ahí me entienden o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con uno de los compañeros, por ejemplo, Damaris? Damaris está en el doctor. hospital, has hecho una neumonía y ahorita estás con tu saturación de oxígeno, que sabemos que es normal, más de 90%, tu saturación de oxígeno está a 80%. Pero los médicos te han puesto 5 litros de oxígeno y ahora estás saturando 93%, que está bien. ¿Cuánto es tu FIO2? Por cada litro de oxígeno adicional que pongamos nosotros a un paciente, le vamos a aumentar en 5 la FIO2. 5 por 5 litros es igual 25. Más el 21% que todos respiramos es igual a 25 más 21, 46. Entonces, la FIO2 de su compañera es 46%. ¿Se entiende o no? Sí, doctor. Ya tienes una FIO2 de 46%, ¿no? Pero tu PO2 está en 50 en tu análisis de gas. ¿Cuánto es 50 dividido entre 46? Un punto 0.8. Ya, ese 1.08 multiplícalo por 100. 108. 1.08 por 100, 88. 108. 108, exactamente. Si el paciente tiene un distrés, que es lo que ocasiona esta alteración en la difusión de oxígeno, menor a 100, es un distrés grave. Entre 100 a 200 es un distrés moderado. Si estamos entre 200 y 300 es un distrés leve. Y más de 300 habitualmente es normal. ¿En qué grado de distrés está con este 108? Moderado. Moderado. ¿No? Moderado. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Vamos, para que ustedes comprendan esto, vamos a hacer otro ejemplo. Y eso no solo les va a servir para sepsis, les va a servir para, por ejemplo, ver a sus familiares, a sus pacientes que tengan distrés respiratorio o estén con COVID graves, lo pueden evaluar, le hacen una gasometría y cuántos litros de oxígeno está, y listo, y tienen ya el valor. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya?
Vamos a hacer esta, ya vimos a Damaris, vamos a ver a Jonathan. Jonathan, Yale, está con saturación, ha hecho una neumonía también y satura 87%. Le han puesto 1 litro de oxígeno adicional y ahora está saturando 92%, que está bien. ¿Cuánto es su FiO2? Exacto, el 21% que todos respiramos, más 1 litro, que le aumentamos 5% en la FiO2, es igual a 26. Su PO2 está en 75, dividido entre 26, ¿cuánto es? Por 100. $288. 288. ¿En qué grado de distrés entra en nuestra clasificación? Leve, moderado, severo. Moderado. ¿Moderado? Perdón, no, severo. Leve. Severo, te voy a matar. Severo. Menos de 100 es severo, hemos dicho. Sería leve. Moderado de 100 a 200. De 200 a 300 leve y más de 300 es normal. Distrés. Moderado. Leve. Leve. Entre 200 y 300, ¿no? Es un distrés leve. Tiene 288. Entonces, ¿quién está peor? ¿Su compañero o su compañera? La compañera. Su compañera. ¿Por qué? Porque requiere mayor cantidad de oxígeno para saturar bien. ¿Se dan cuenta? Y su compañero requiere menor cantidad de oxígeno para oxigenar bien. ¿No es cierto? Entonces, él requiere 1 litro de oxígeno. Su compañera requería 5 litros. Con 1 litro satura 92. Su compañera con 5 litros satura 93. La oxigenación está bien, pero el requerimiento es mayor. Entonces, ¿para qué les hablo tanto de esto? Para poder entender este score de SOFA. En este score de SOFA, ¿ya? Sequential Organ Failure Assessment, se toma 6 órganos. Acá está el aparato respiratorio con la relación PO2-FiO2, la coagulación, la función hepática con la medición de la bilirrubina, la función hemodinámica con la medición de la presión arterial media, el score de Glasgow, el nivel de creatinina que tiene. 6 órganos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ustedes ven en la parte de la PO2-FiO2, aquí entran los procesos relacionados con sepsis, ¿no? Si tienes una PO2-FiO2 menos de 200, este es puntaje 3, menos de 302, menos de 401 y menos de 100, que nosotros correlacionamos con distrés grave, es puntajes de 4 puntos. Mientras mayor sea el puntaje, peor está el paciente y aumenta la mortalidad en el paciente. Esto es lo más difícil, si quiero ustedes decirlo, poder entender y calcular la relación PO2-FiO2, porque los otros acápites, miren, la coagulación, tú agarras el hemograma y dices, este paciente tiene 100,000 plaquetas. Si es de 100 y mayor a 150, que es normal, entre 150 y 400,000, ningún punto. Si es un punto menos de 150, 2 menos de 100, está en 100, tiene 2 puntos. O sea, no necesitas más. No necesitas hacer ninguna fórmula, ningún cálculo. En la bilirrubina igual, mires la bilirrubina para ver la afectación hepática, si está menos de 1.2, entre 1.2 y 1.9, entre 2 y 5.9, de 6 más de 12, mayor es el puntaje. Este score no es necesario que lo sepan de memoria, pero sí que lo conozcan y puedan ustedes saber qué órganos se afectan en sepsis. Yo, por ejemplo, les voy a preguntar, 1, en el examen, ¿cuál es el concepto de sepsis? 2, ¿cuáles son las citocinas proinflamatorias? 3, ¿cuál es el
cuáles son los órganos donde se puede hallar la disfunción multiorgánica. Entonces, los 6 órganos me los describen ustedes. ¿Y cómo se calcula la relación PO2-FiO2? Entonces, miren, en el hígado igual, en la parte del cardiovascular calculamos la presión arterial media, ¿no? Y vemos si es más de 70, menos de 70, si ya usa vasopresores. El score de Glasgow, que es la clasificación de Glasgow que nosotros hacemos, y en la parte renal que ustedes califican el nivel de creatinina. Si está al más alto, es peor el pronóstico. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a agarrar una calculadora, cualquiera que ustedes tengan en línea, y vamos a calcular el SOFA de un paciente. Miren, vamos a ponerle una relación PO2-FiO2 que nosotros hemos hallado de este paciente que está mal, de 108. La creatinina que está en 3 miligramos de decilitro. La diuresis en litros día, que ha orinado, por ejemplo, unos 600 ml en 24 horas. La bilirrubina, que estamos en 5 de bilirrubinas. La presión arterial media, que está en 60. Ya utiliza vasopresores. Las plaquetas que están en 100.000. Vamos a hacer este ejemplo. El Glasgow, que está en 6. Las dosis de vasopresores que están a altas dosis. Y vamos a calcular. Entonces, este paciente tiene un SOFA de 15 puntos. Miren, hasta no es necesario ni que se memoricen, hay calculadoras. Pero vamos a comprender el concepto y les voy a leer esto. Miren. Sistema de evaluación de la aparición y evolución del fallo multiorgánico en enfermos de UCI. Se emplean valoraciones de la situación de 6 órganos o sistemas y de algunos esquemas de tratamiento vasoactivos. Cada uno de los órganos es puntuado de 0 a 4. La puntuación es la suma de todas las evaluaciones aisladas de los órganos. Una puntuación diferente de 0 y menor de 3 se evalúa como disfunción orgánica, mientras que puntuaciones superiores indican fallo orgánico. ¿Ya? Distintos trabajos han indicado su utilidad en el pronóstico mediante evaluaciones secuenciales de la situación a lo largo de los días de la estancia en la unidad. Un incremento de la puntuación SOFA durante las primeras 48 horas tras el ingreso predice una mortalidad superior al 49%. Fuere cual fuere la puntuación inicial, en SOFA mayores de 15 puntos, acá hemos sacado 15 puntos, la mortalidad esperada es mayor del 90%. Si no, este paciente hipotético tiene 90% de probabilidades de fallecer. Entonces, el score de SOFA lo aplicamos no solo para poder entender qué disfunción o fallo orgánico tiene en ese momento el paciente, sino además poder comprender que ese paciente puede fallecer en un 90%. También se ha demostrado útil en decidir la continuación o no del esfuerzo terapéutico. En estudios de comparación con el MODS score, ambos son útiles para el pronóstico, aunque en fallos del sistema cardiovascular parece predecir mejor el pronóstico SOFA que MODS. Entonces, ustedes ahora comprenden qué es lo que pasa con los pacientes que tienen disfunción multiorgánica. Entonces, progresivamente los órganos se van dañando y nosotros podemos tener mayor mortalidad en los pacientes. Entonces, ahora comprenden por qué los pacientes fallecen, ¿no? Y ahora pueden explicar a esos pacientes que vienen, que solo era una herida en el pie y se ha complicado, ha hecho falla renal y se ha muerto el paciente, no sé por qué, si solo era una herida en el pie. Entonces, pueden explicar ahora con detalle qué es lo que pasa en un proceso séptico. A mí muchas veces me buscan familiares y me dicen, doctor, solo está mal del pulmón, no tiene nada más, es una neumonía y nada más. No, señor, un momento. El pulmón difunde oxígeno y dióxido de carbono. Si no hay oxígeno, hay hipoxia, ¿no? Si hay infección, puede haber sepsis. La sepsis causa disfunción de órganos, causa daño renal, causa daño hemodinámico, causa daño hematológico, causa disfunción neurológica, causa daño hemodinámico, causa daño hepático, etcétera, y puede fallecer. Y entonces tenemos que pensar en eso y explicar a los familiares qué es lo que puede pasar en algún determinado contexto con algún determinado paciente. ¿Hasta acá se entiende o tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, entendí bien, doctor. Entonces, si se han dado cuenta, ahora
ya comprendemos mejor qué es lo que pasa. Y si ustedes me han escuchado y me han comprendido hoy, ustedes ahora están en la capacidad de poder hablar de fisiopatología de la sepsis y de sepsis inicial con colegas, con médicos. Y les apuesto, por ejemplo, hagan la prueba ustedes si quieren, que cuando vayan a alguna determinada unidad, hospital, etcétera, y vean un paciente con sepsis, díganle a su médico si es que les explique la fisiopatología de la sepsis. Y van a ver que la mayoría de nosotros no tomamos y no prestamos atención a esto que es tan fundamental poder comprender qué es lo que pasa en determinados procesos infecciosos con los pacientes, ¿no? Entonces, muchos de los médicos, muchos de nosotros no prestamos esa atención y muchos no sabemos en realidad qué es esto que es en forma resumida, porque es más todavía, habla hay cascadas de coagulación, etcétera, pero no es preciso para nosotros en este momento conocer todos esos detalles porque necesitamos comprender lo esencial. Y lo esencial es esto. Ahora, la próxima clase vamos a aprender ya qué es lo que tenemos que hacer en la fase inicial de identificar a un paciente. Ahora solamente hemos aprendido qué es la sepsis, hemos comprendido qué es lo que pasa en determinado paciente, qué daños puede tener, qué complicaciones puede tener y ahora nos toca decir qué tenemos que hacer inicialmente, qué tratamiento tenemos que inicialmente dar en forma general, casi general, a todos los pacientes después de identificado un proceso infeccioso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. ¿Ya? Ahora ya es muy interesante este tema, realmente este tema es apasionante porque nos ayuda a comprender todo lo que sucede en las personas y ahora comprenden que un paciente que tenga muchas defensas muy fuertes y que no regule su respuesta también es malo, ¿no? Entonces ese concepto de decir tiene muchas defensas o bajas defensas no es tan, no encaja en todos los conceptos o en todo lo que puede pasar en los pacientes. Encaja fácilmente en patologías muy simples, por ejemplo, como el VIH, ¿no? ¿Tiene bajas defensas? Sí, tiene bajas defensas, es evidente. No funciona el sistema inmunológico y por ende tiene mayor probabilidad de complicarse. O un paciente con cáncer que toma citostáticos, evidentemente, o corticoides, tiene una inmunosupresión por corticoides o citostáticos, y evidentemente no va a responder en forma adecuada a un proceso infeccioso. Pero en algunos conceptos y en otras situaciones no encaja ese razonamiento. Bueno, ¿alguna duda? No, No, doctor. doctor. Recording stopped. Doctor, ¿estará en plataforma el libro base? Los links voy a subir, deben tener ustedes en el Pensul, pero de todas formas van a entrar la mayoría de las cosas de acá y de algunos artículos que voy a subir en la plataforma, que son resúmenes concretos, en realidad. Ya, doctor, gracias. Bueno, le he Gracias, sacado doctor. screenshot a la participación, son 24 asistentes. Nos vemos la próxima clase, pues les voy a mandar el link el próximo lunes, ¿de acuerdo? Ok, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, nos Gracias, vemos. Doctor. Buenas noches, Ok, doctor. Buenas doctor, noches. gracias. Chao.